Se nos ha venido la lluvia, pero gracias a Dios por esa lluvia que ha venido también a refrescar un poco la tierra, ¿verdad? Han habido algunos, aunque el clima acá en la ciudad ha estado variado, ha habido frío, ha habido mucho aire, y bueno, también un poco de calor, y ahora lluvia, ¿verdad? Bien dijo alguien por ahí que febrero es loco, marzo otro poco, pero ahora estamos en abril y como que a abril se le pasó lo de febrero y de marzo, ¿verdad? Pero bueno, gracias al Señor por la lluvia. Queremos comunicar en esta noche la palabra bendita de Dios, esperando que usted pueda estar preparado, los hermanos, familias que están acá, podamos disponer nuestros corazones, al igual que los que están en casita, que a propósito sean bienvenidos, hermanitos que están en casita. Deseamos que todos podamos preparar nuestros corazones para poder recibir la palabra bendita de nuestro Dios. En esta noche hemos puesto a la palabra acerca del podernos vestir. Ese es el título: vístete con la ropa que Dios ha preparado para ti. Dios, mis hermanos amados, ha preparado un vestuario para su pueblo, para su iglesia. Hoy nosotros necesitamos engalanarnos, ataviarnos con ese vestido que Dios ha puesto y ha delegado, ha asignado para su iglesia, para sus hijos. Hay una vestidura de la que nosotros necesitamos, mis hermanos amados, vestirnos. Y precisamente esta vestidura que Dios ha preparado para usted, amado hermano, amada hermana, es una vestidura que no debemos de desechar, no debemos nosotros de rehusar ponérnosla, porque precisamente es la vestidura que Dios desea con la que nosotros nos podamos ataviar en esta vida para la gloria de su nombre. Vayamos por favor, capítulo número 3 de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses. Vayamos por favor a este texto precioso, capítulo 3, versículo número 12, y vamos a leer hasta el versículo 14. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al verso 14. No sé si ya lo tiene. Cuando lo tenga puede decir amén. Bendito sea Dios. Alabamos su nombre. Dice aquí la escritura. Oiga cómo inicia el apóstol Pablo diciendo: vestíos pues como escogidos de Dios. Oiga esto: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Pero luego dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El verso 13 dice: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero todavía agrega el verso 14 diciendo: y sobre todas estas cosas que dice su Biblia, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si usted ha prestado atención a esta porción de la palabra, que han sido básicamente tres textos los que hemos abordado en este momento, aquí nos presenta precisamente el panorama de lo que el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia en Colosenses, acerca del podernos vestir, dice, como escogidos de Dios. Cada uno de nosotros hemos tenido la dicha, el privilegio de haber sido escogidos por Dios. ¿Cuántos escogidos y escogidas hay en ese lugar? ¿Puede decir amén? No sé si los hermanitos de casa también pueden escribir amén ahí, porque ellos también comentan ahí mientras estamos compartiendo la palabra, y podemos ver también a esos hermanos preciosos que se unen
y que no solamente se conectan y están en otros, también están presentes, están interactuando. Pero la Escritura acá nos enseña diciendo: vestidos pues como escogidos de Dios. Dios nos ha escogido, mis hermanos. Nosotros somos esta población que ha sido escogida por Dios, y puesto que Dios nos ha escogido, entonces Él ha asignado cierta vestidura, cierta indumentaria con la que nosotros necesitamos vestirnos, engalanarnos para la gloria de su nombre. Y precisamente, si usted prestó atención, tal como se lo había mencionado, aquí se nos mencionan varios ropajes con los que nosotros necesitamos vestirnos, con los que nosotros necesitamos abrigarnos, y que no es específicamente un ropaje físico, no es un ropaje específicamente material que el apóstol Pablo está hablando, aunque cabe resaltar que también nosotros como población cristiana también tenemos que utilizar un ropaje que no pueda ser producto de la carne, ni que pueda ser producto, ¿verdad?, de poder ocasionar o ser piedra de tropiezo para alguien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de las hermanitas, tienen que vestir decentemente. No podemos, en el caso de las hermanitas, no pueden andar vistiendo de una forma provocativa, ¿verdad? Hay un pudor y hay una forma de vestir de las hermanitas que debe de ser en el temor de Dios, que debe de ser en santidad, ¿verdad? Y bueno, pero no vamos a hablar acerca de eso, sino más bien vamos a hablar acerca de este tipo de vestidura que la palabra del Señor nos enseña, y que es el ropaje con el que nosotros necesitamos vestirnos, tal como lo dice Pablo, como escogidos de Dios. Entonces, aquí podemos encontrar que se nos presenta lo que es, mis hermanos amados, el podernos vestir, dice la palabra, de entrañable misericordia. Como escogidos de Dios, debemos de ser revestidos de entrañable misericordia. En el verso 12, donde me encuentro, también dice que debemos de vestirnos de benignidad. También el ropaje, como punto número 3, que el cristiano debe de vestir, es de humildad. También el cristiano debe de vestir de mansedumbre. Oiga, el cristiano también tiene que utilizar el ropaje de la paciencia. El verso 13 probablemente para algunos sea un poco difícil, pero dice que también debemos de vestirnos, dice, con las vestiduras del poder soportarnos unos a otros, que a veces hay gente que es bien difícil de llevar, ¿verdad? Hay personas que son meras especiales. Pero aún así la palabra nos enseña que debemos, como escogidos de Dios, debemos de aprender a utilizar el ropaje para podernos soportar unos a otros. Pero no solamente soportarnos, sino también tenemos que vestirnos del ropaje del perdón, porque también se añade diciendo: perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja, dice, contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en el verso 14 concluye diciendo: y sobre todas estas cosas, como la guinda del pastel, ¿verdad?, debemos de vestirnos de amor, que es el vínculo, dice la palabra, perfecto. Entonces, mis hermanos amados, las vestiduras que Dios ha preparado para usted, las vestiduras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, precisamente son cada una de estas que acabamos de mencionar, y que yo quiero ir hablando y abordando una a una según el tiempo me lo permita, porque si hay algo, mis hermanos amados, por ejemplo, hablando en aspectos propiamente terrenales, ¿cómo usted identifica, por ejemplo, cómo podemos saber o conocer nosotros
que determinada persona pertenece a la Policía Nacional de Tránsito. ¿Cómo identifica usted a una persona que pertenece a esa organización? Por el vestuario, ¿verdad? Porque andan con verde y azul, ¿verdad? Ahora ya le pusieron a ese verde, ya no es fluorescente, sino que ahora verde metra le pusieron. Ya se conoce, ¿verdad? Por el vestuario. Podemos identificar a ciertas personas que pertenecen a ciertas organizaciones. Ahora, el cristiano, mi hermano amado, también debe de caracterizarse por el ropaje que carga, que posee. Y no solamente el externo, no solamente el físico, que no es el ropaje del que quiero hablar en esta noche, sino más bien el ropaje interno que cada uno de nosotros debemos de portar. Por eso el apóstol Pablo dice de que necesitamos nosotros vestirnos como ropaje número 1. Se nos habla y dice de entrañable misericordia. Nosotros necesitamos ser revestidos de entrañable misericordia. Nosotros tenemos a un Dios misericordioso, ¿sí o no? Tenemos ese Dios misericordioso, a ese Dios compasivo, a ese Dios que es tolerante. Pero la pregunta es, ¿qué tan misericordiosos somos nosotros? Porque dice aquí la palabra que debemos de vestirnos de entrañable misericordia. Y la entrañable misericordia tiene que ver, mis hermanos amados, con la compasión o con la piedad. Cuando nosotros hablamos de la misericordia, estamos hablando precisamente de esa compasión que podemos sentir hacia las demás personas. Yo no sé qué tan sensibles podemos ser nosotros, pero tal como se lo acabo de mencionar, nosotros tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios compasivo, a un Dios que no puede pasar por alto la necesidad ajena, a un Dios, mis hermanos amados, que no puede ver el sufrimiento sin poder hacer algo por el que sufre, un Dios que no puede ver el dolor y poder asistir a aquella persona que está padeciendo. Dios no puede pasar por alto a aquella persona que por alguna razón está atravesando por momentos de dificultad y no poder tener la sensibilidad hacia aquella persona. Tenemos un Dios que se identifica con la necesidad ajena. Y entonces cuando la palabra nos enseña que debemos de vestirnos de entrañable misericordia, precisamente la misericordia tiene que ver con esa compasión, con ese sentir que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar como cristianos, porque tal como le decía hace un momento, el cristiano debe de caracterizarse también por sus acciones. Nuestras acciones deben de hablar y deben de predicar más que nuestras palabras, porque hay personas que dicen que son cristianas, y qué bueno si lo dice, y qué bueno si no se avergüenza, pero nuestras acciones tienen que hablar más fuerte que nuestras palabras, porque hay personas que dicen que son cristianas, pero con sus acciones, con sus actos, lo niegan completamente. Entonces, mis hermanos amados, la compasión es algo tan necesario que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas, porque no podemos nosotros, al tener a un Dios compasivo o misericordioso, poder ver la necesidad ajena y no poder hacer algo por ellos. Por eso, allá en el capítulo número 9, vayamos por favor, Mateo capítulo número 9. Versículo 35 y versículo 36. Puesto que nosotros, mis hermanos amados, hemos sido beneficiados precisamente con la compasión y con la piedad. Estos dos factores o estos dos elementos, estas dos riquezas, deben de sobreabundar en nuestras vidas.
Deben de sobreabundar en nosotros. Por eso, en este texto que vamos a leer, vamos a ver algo interesante acerca de lo que hace Jesús. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, dice la palabra, el evangelio del reino. Pero agrega diciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, porque había mucha gente necesitada. Había mucha gente que estaba atravesando momentos difíciles. Y el Dios al que nosotros servimos no podía pasar por alto la necesidad que la población que estaba a su alrededor sufría o padecía. Sin embargo, dice la palabra de que Él sanaba toda enfermedad o toda dolencia de ellos. Pero dice el verso 36, y al ver las multitudes, ¿qué dice su Biblia? Tuvo compasión de ellas, dice la palabra, porque era gente que a pesar de que tenía a los gobernantes, a los líderes, no solamente que gobernaban en ese tiempo el país, sino que también tenían los líderes religiosos, dice la palabra de que toda esa gente era una gente que se encontraba desamparada. Es decir, era una población que no había quien les pudiera asistir. No había quien pudiese ser movido a misericordia por la necesidad de ellos. Sin embargo, ese Dios del que estamos hablando, que nos enseña que nosotros necesitamos ser vestidos de entrañable misericordia o de compasión, porque la misericordia tiene que ver con la compasión. Desea que también nosotros podamos ser vestidos de esa misma compasión con la que Él actúa. Y aquí podemos ver en función precisamente a nuestro Salvador Jesucristo siendo movido a misericordia por aquella gente que estaba, dice la palabra, desamparada. Qué bueno es cuando nosotros en algún momento podemos tener esa sensibilidad humana, ¿verdad? Hay quienes en algún momento han perdido la sensibilidad. Podemos ver la necesidad ajena, podemos ver el dolor de las personas que pueden estar a nuestro alrededor, podemos ver el sufrimiento. Y a veces nosotros somos, porque de repente nos hemos vuelto tan duros, ¿verdad? Tan endurecidos, que a veces ya no sentimos nada al poder ver el sufrimiento ajeno. Y sencillamente, quizás yo he escuchado personas que dicen, gracias a Dios que no soy yo. Gracias a Dios que no es mi familia. Y hay quienes dicen, yo espero un día no estar en esa condición. Y puesto que nosotros no nos encontramos en esa condición, sino que gozamos de bienestar, si en algún momento podemos hacer algo por alguien, hagámoslo entonces, porque tal como diría el apóstol Santiago, hablando acerca de la fe sin obras, porque la fe sin obras, ¿qué dice la palabra? Es una fe muerta. Es una fe muerta. Y por eso allá en Santiago, si me ayudan ahí, vayamos por favor. Porque Santiago habla acerca de la acción que la iglesia debe de tener ante las realidades sociales. Por eso es que la iglesia también debe de llevar a cabo una acción en el capítulo número 2 de Santiago. Versículo 14, iniciemos. Santiago capítulo 2, verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. Verso 15, y si tu hermano o si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. ¿Pero qué dice? Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechará? Así también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso, mis hermanos amados, la fe es acción.
Y precisamente cuando bajo el ambiente en que estamos comunicando la palabra acerca del podernos vestir, porque Dios ha preparado este tipo de vestiduras para el cristiano, para que nosotros podamos arroparnos de ellas y precisamente las podamos practicar, vestirnos, mis hermanos, de entrañable misericordia, de entrañable compasión, de modo de que si en algún momento vemos alguna necesidad, no podamos ser indiferentes. No tenga pena, hermanito, ahí voy a estar orando por usted para que Dios lo saque de su problema. Pero si usted puede, aparte de orar por el hermanito, por la hermanita, si usted aparte de poder orar por esa familia que se encuentra atravesando ese problema, puede tenderle la mano. Yo he comunicado y he dicho a la iglesia, tal vez nosotros no podamos sacarle de sus crisis, solventarle o solucionarle el problema a alguien, pero de repente sí podemos alivianar la carga a través de lo que nosotros podríamos hacer por ellos. Por eso es de que estamos viendo, Jesús fue movido a compasión al poder ver a toda aquella gente, porque déjenme decirle, mis hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús comenzó a tener ese contacto y ese acercamiento con esa gente desamparada, con esa gente que se encontraba abandonada, con esa gente que había sido marginada, con esa gente que los líderes religiosos no tenían ningún acercamiento. Nosotros hace poco acabamos de viajar con mi esposa y pasamos precisamente en un área de Huehuetenango, y me dice mi esposa, esta es la Guatemala olvidada. Porque, mis hermanos, podíamos ver algunos lugares de pobreza, podíamos ver algunos campesinos que me decía mi esposa, y hablando acerca de esto, me decía, esta gente, para ellos esta fecha, para ellos estos días es como cualquier día normal. Gente que andaba trabajando, gente que si no trabaja no come, gente que si no sale a buscar el sustento no tiene para poder proveer para los suyos. Y poder ver la condición de algunos lugares en donde se marca realmente la pobreza y en donde nuestros gobernantes muchas veces no tienen el acercamiento a esas aldeas, a esos municipios, a esos caseríos, donde hay no solamente pobreza, sino extrema pobreza. Y eso era literalmente lo que pasaba en el ambiente de Jesús. Había tanta pobreza, había tanta necesidad que los gobernantes, al igual que los líderes religiosos, no tenían un acercamiento con esa gente. Pero hubo un Dios que tuvo compasión, que fue movido a misericordia y que entró en el camino de esa gente necesitada. Y por eso es que ese mismo Dios que ha actuado con misericordia y que ha actuado con compasión, desea que de la misma manera nosotros podamos ser vestidos de entrañable misericordia. No sé si me está entendiendo la idea que quiero comunicarle en esta noche, porque precisamente, mis hermanos amados, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, ser compasivos. Sí, tener esa compasión y esa sensibilidad, de manera de que cuando nosotros podamos escuchar que alguien está padeciendo o está pasando por algún momento difícil, si yo puedo hacer algo por esa persona, ¿por qué no hacerlo? Si yo puedo en algún momento sacarme de mi bolsillo algún billete o algún par de billetes para poder apoyar a esa persona, ¿por qué no hacerlo? Estoy seguro de que no me voy a empobrecer. Estoy seguro de que no se va a alterar mi presupuesto, sino que por el contrario, la Escritura dice que a Jehová presta, ¿qué? El que le da al pobre. Y el bien que haya hecho, dice la palabra, le será devuelto. Es decir, hoy probablemente nosotros nos encontramos con esa solvencia económica. A la vuelta no sabemos si podríamos estar nosotros atravesando por un momento de dificultad. Pero a la vuelta, lo mismo que nosotros hemos hecho,
podemos tener la dicha de poderlo recibir. Por eso es de que como punto número 1 necesitamos entonces vestirnos de entrañable misericordia, pero no solamente eso, no es únicamente, mis hermanos amados, de enternecernos, ¿verdad? O de sentir lástima por alguien. No, mis hermanos amados. Es de realmente nosotros ver qué podemos hacer por esas personas que en algún momento pasan necesidad. Pero regresemos a Colosenses y vayamos, porque el tiempo es increíble, se nos va tan rápido. Yo no sé cómo estamos con el tiempo y ahorita... No sé si es por la lluvia. Imagínense, apenas, siento que apenas acabo de empezar y ya se me está cortando el tiempo. Pero también nos habla de que debemos de vestirnos, dice, de benignidad. La otra vestidura que el cristiano tiene que vestirse es de benignidad. La benignidad tiene que ver con la bondad. Tiene que ver con que nosotros podamos ser cristianos buenos. Yo no creo que pueda haber un cristiano que haya maldad en su corazón, ¿verdad? Porque ahora como escogidos de Dios tenemos que vestir. Por eso le decía al inicio, le decía, el cristiano se identifica no solamente por su forma de hablar, sino también por su forma de comportarse en esta vida. Y qué bueno es cuando un cristiano manifiesta precisamente la vida de Cristo. Qué bueno es cuando un cristiano, sus acciones son buenas y sus acciones son agradables delante de Dios, porque hay gente que es cristiana, pero todavía hay maldad en sus corazones. Hay gente que todavía es mala. Hay gente que tiene esa maldad, esa malicia en el corazón, pero esa gente no ha nacido de nuevo. Por eso es que necesitamos nosotros quitarnos el ropaje de la maldad, ¿verdad? De la violencia y de todas aquellas cosas que no son compatibles con Dios y vestirnos, tal como es el mensaje de esta noche, vestirnos de ese ropaje, de esas vestiduras que Dios ha preparado para nosotros. Y precisamente aquí se nos habla acerca de podernos vestir de benignidad. La Escritura nos enseña allá en el libro de Hechos, capítulo número 3 y versículo 6. Vayamos, por favor. La benignidad, mis hermanos amados, o bondad de corazón, porque eso tiene que ver con la benignidad de esa bondad que hay en nuestros corazones, que es algo que no solamente se queda en el corazón o en el interior, sino que más que manifestar ese sentimiento de bondad, se lleva al terreno de la práctica. Una persona bondadosa es una persona que lleva al terreno de la práctica esa bondad. Y precisamente, tal como lo acabamos de ver en la vestidura anterior, acerca de vestirnos de entrañable misericordia o de compasión, precisamente acá en el libro de Hechos capítulo 3 y versículo número 6 dice que Pedro y Juan, cuando entraron en el templo de la Hermosa, ellos pueden identificar a un hombre que se encontraba a la puerta del templo, y dice la palabra que este hombre se encontraba mendigando. Una persona que necesitaba el apoyo monetario de personas que entraran por el templo y buscaba esa monedita, quizás para alivianar su necesidad, su carga. Y quizás como a muchos de nosotros en algún momento nos ha pasado, ¿verdad? Que de repente estamos atravesando por alguna crisis económica. Por lo que podemos ver, Pedro y Juan en ese momento andaban con las bolsas vacías, así como ando yo ahorita, ¿verdad? Con las bolsas, como dijo alguien por ahí, ando a 3 menos cuarto, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Así andaba Pedro y Juan, con sus bolsas vacías. Aquel hombre estaba pidiendo una moneda, estaba mendigando a la orilla del templo, a la entrada del templo. Pero Pedro en el verso 6 dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro,
Pero de lo que tengo, le dice Pedro, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no tenía dinero en ese momento, pero sí cargaba algo que podía comunicar. Y le dice, yo de lo que tengo te doy. Y Pedro pone, yo no sé si puso las manos sobre aquel hombre paralítico, yo no sé si solamente dijo la palabra, pero lo que sí es cierto es que aquel hombre que se encontraba mendigando a la entrada del templo fue sanado. Aquel hombre, mis hermanos amados, comenzó a caminar y comenzó a saltar ahí en el templo. Y aquel hombre, dice la palabra, que comenzó a glorificar el nombre de Dios. Pero esto, mis hermanos amados, fue producto precisamente de la bondad que sintieron estos hombres. Pedro y Juan no fueron insensibles. Pedro y Juan, mis hermanos amados, no fueron indiferentes a la necesidad de ese paralítico, sino que Pedro y Juan fueron bondadosos al poderle comunicar de lo que ellos tenían a este paralítico. Por eso le decía a mis hermanos amados que precisamente la bondad no se queda únicamente con ese sentir del corazón, sino que la bondad tiene que ser puesta en práctica. Yo tengo que manifestar mi bondad, ¿verdad? Mi benevolencia a las personas que puedan estar a mi alrededor. Es que la vida cristiana tiene que ver con la acción. Tiene que ver con la acción, no solamente es de conocer algún concepto, alguna idea, alguna definición, sino que más que un concepto, más que una definición, más que una idea, la palabra es práctica. La palabra es acción. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No es simplemente una cualidad que pueda poseer alguien al decir, es que tan buena esta persona. Es que tan buena esta mujer o tan bueno este hombre, es que este joven tan bueno que es. No se trata únicamente de una cualidad que nosotros podamos poseer, por lo que las personas puedan ver en nosotros, sino más bien tiene que ver con la acción que nosotros debemos de llevar a cabo para la gloria de su nombre. No sé si decimos amén en esta noche, pero necesitamos ser hombres y mujeres que podamos ser vestidos de benignidad, que podamos tener esas cosas buenas que puedan haber en nuestros corazones para podernos identificar también con las personas que están a nuestro alrededor, que pueda ser quitado de nosotros ese corazón malo que en otro tiempo había, ¿verdad? Y que nosotros podamos ser ahora ya no como el asadón, ¿verdad? Porque el asadón solamente rema o jala para sí mismo, sino que podamos ser como la pala, ¿verdad? Si podemos dar, si podemos compartir, si podemos comunicar, que lo podamos hacer, que podamos ser hombres y mujeres con esa bondad de corazón, que tal como se lo estoy diciendo, no se queda únicamente en el corazón, sino que se lleva a la práctica, se lleva a la práctica. Por eso, cuando el Señor nos enseña acerca del podernos vestir como escogidos de Dios, yo le pregunto, ¿cómo es la forma en que Dios actúa? ¿Cuál es la forma en que Dios procede? ¿Cuál es la forma en que Dios se identifica con la humanidad? ¿Cuál ha sido la forma o la experiencia con la que usted ha experimentado a Dios en su camino? ¿Le ha asistido Dios? ¿A cuántos nos ha asistido el Señor? Él nos ha asistido. Y sobre todo en los momentos más difíciles. Y claro, nuestro Dios no nos dice, no tengo oro ni plata, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y cuando hemos necesitado quizás de plata, ¿le ha provisto el Señor, sí o no? Vaya si no, mis hermanos. Y por eso si en algún momento usted tiene alguna dificultad económica, doble rodillas. Y dígale, Señor, esto es lo que yo necesito. Si yo necesito solventar esta situación, provéeme, bendíceme, ábreme puertas, Señor, usa medios para bendecir mi vida.
y vamos a ver si Dios no nos bendice. Claro que Dios bendice, claro que Dios provee. Y por eso le decía, ¿cómo ha actuado Dios con usted? Pues de la manera como Dios actúa, Él desea que nosotros podamos proceder también en esta vida. Que podamos ser hombres y mujeres buenos. Pero que la bondad no pueda ser únicamente del corazón. Es que como a veces, ¿verdad? Es que tan buena que era esa persona. Es que tan bueno que fue. Y a veces se recuerdan a las personas cuando ya no están, ¿verdad? Se recuerdan sus cosas bonitas, sus cosas. Pero no, a veces necesitamos nosotros no únicamente distinguir ciertas cosas como una cualidad, sino más bien como una acción. Dios espera que podamos ser hombres y mujeres benignos, tal como Dios, mis hermanos amados, manifestó a nosotros esa bondad. Allá en Tito capítulo número 3, vayamos por favor, Tito capítulo número 3, versículo 4 y versículo número 5, vea lo que la Escritura nos enseña acá. Hablando, por supuesto, acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido con nuestro Dios, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, oiga, el verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Pero estamos viendo acá, mis hermanos amados, que la bondad de Dios un día se manifestó a cada uno de nosotros. Y puesto que ese Dios, que repito, la bondad no es solamente algo del corazón, sino que la bondad de Dios hizo entonces que Él nos pudiera perdonar, que Él nos pudiera redimir, que Él nos pudiera limpiar, que Él nos pudiera lavar completamente. Esa es la bondad de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de manifestar como cristianos esa misma bondad. Si en algún momento podemos nosotros hacer algo por alguien, hagámoslo, de la manera como nuestro Dios lo ha hecho con nosotros. Pero regresemos a Colosenses y veamos la tercera vestidura que nos habla acá, porque dice vestidos como escogidos de Dios, el perfil que el cristiano debe de tener, mis hermanos amados. En otras palabras, este tipo de vestiduras que estamos hablando, ¿sabe quién la puede dar? ¿Sabe quién nos la puede brindar? Únicamente el Espíritu Santo, porque esos son los frutos del Espíritu Santo. Esa es la riqueza que usted y yo podemos adquirir al poder estar conectados con el Señor. Entonces, lo tercero dice que debemos de ser vestidos también de humildad. De humildad, vestidos de entrañable de misericordia, de benignidad. Y ahora vamos a hablar acerca de podernos vestir de humildad, o esa sencillez de corazón que cada uno de nosotros tenemos que tener. Porque la humildad tiene que ver, mis hermanos amados, también con un estilo de vida. La humildad tiene que ver con el poder manejar ese perfil bajo, ¿verdad? Hay quienes el perfil que manejan es demasiado alto. Hay quienes tienen un perfil demasiado elevado. Pero que no nos pase, ¿verdad? El que se nos pueda subir el ego, sino que necesitamos nosotros vestirnos tal como es el perfil de nuestro Dios, porque podemos ver dos acciones. Podemos ver la acción de Satanás y podemos ver la acción de Cristo en representación a nuestro Dios. ¿Cuál es el perfil de Satanás? Y eso es lo que Satanás trata de influir en la vida del hombre. Satanás se enalteció. Satanás no quiso ser igual a Dios, sino que quiso ser mejor y superior a Dios, según lo que podemos ver allá en Isaías o como lo podemos ver en Ezequiel. Dice la palabra que se enalteció su corazón y quiso ser semejante a Dios, deseando, dice, poder poner su trono al otro extremo. Pero dice la palabra que como resultado de ello fue derribado.
Como resultado de ello, Dios lo desplomó porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y por esa razón es de que Satanás busca la forma de influir en la vida del ser humano, la arrogancia, la prepotencia, el poder perfilarse de una forma elevada, ¿verdad? De una forma alta, pero dentro de lo que es la posición del Señor, acá vemos en Isaías capítulo 14, verso 13, dice: tú decías en tu corazón, hablando acerca de Satanás, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y el verso 14 todavía agrega diciendo: y seré, dice, semejante al Altísimo. Subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios. Satanás quería estar en la misma posición, se le sublevó a Dios. Se elevó y quiso ser mayor a Dios, pero luego dice el verso 15. Entonces en el versículo 15 dice: mas tú derribado eres a tierra. Vamos a ver acá, o si alguien lo tiene podemos leer, puede leerlo Manaoli, no lo tiene ahí. No lo, bueno, acá está, dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice. Verso 16. Bueno, si no lo miro acá. Dice: se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: es este el varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba a los reyes. Y bueno, ahí continúa la idea, pero lo que estoy comunicando a través de esto es que hay dos caminos. Satanás incita a la vida del hombre para darle lugar al orgullo, para darle lugar a la arrogancia, para darle lugar a la prepotencia, cosa que no es de Dios, obras que no son producto de Dios, sino que por el contrario, en esta tercera vestidura, Dios desea que nosotros podamos ser vestidos de humildad. ¿Por qué razón? Porque el camino precisamente que Cristo nos enseñó es que Él dice que se despojó a sí mismo, según lo que nos enseña Filipenses. Y dice ahí, vayamos a Filipenses y veamos el perfil precisamente de Cristo. Haya en vosotros, capítulo número 2 de Filipenses y versículo 5. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? Oiga, qué diferencia, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Es decir, Satanás sí quiso ser igual a Dios, semejante al Altísimo, pero en el caso de Cristo dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, mis hermanos amados, la palabra nos muestra de que debemos de vestirnos también de humildad. Que la humildad precisamente es un estilo de vida. La humildad es un camino que nosotros elegimos, al igual como la arrogancia, al igual como la prepotencia, es un camino, es una vía que yo puedo elegir, como también la humildad es un camino, es una vía que yo puedo escoger para poder llevar una vida de sencillez, una vida de humildad, porque eso es lo que Dios busca. Por eso la forma que Dios desea que nos vistamos es que podamos tomar también el ropaje de la sencillez, que podamos tomar el ropaje de la humildad, que podamos vestirnos, mis hermanos amados, tal como el Señor nos lo muestra. Por eso acá en Romanos capítulo 12, versículo 3,
Vea lo que dice Romanos. La palabra nos muestra de que nosotros no debemos de tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. Es decir, nunca nos sintamos mejores o superiores a los demás. Aun cuando usted considere de que de repente usted tiene otras cualidades, pero al final nadie es mejor que nadie. Porque la riqueza que yo poseo, quizás yo pueda destacar en algunas áreas, pero puedo tener mis deficiencias en otras. Mientras que otras personas se pueden destacar en esas áreas en las que yo no destaco. Entonces, no tenemos que manejar ningún perfil alto. Acá dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué dice? Más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, tal como lo mencionábamos hace un momento, manejemos perfil bajo. Manejemos perfil bajo. Nunca nos sintamos mejores que los demás. Si Dios a usted lo ha bendecido, gloria a Dios, pero mantenga su lugar, mantenga su nivel, mantenga su posición. Si Dios a usted lo ha prosperado, si Dios a usted lo ha dotado de capacidades, de facultades impresionantes, mantenga su lugar. No humille a nadie, no haga sentir mal a nadie, sino sea sencillo. Porque qué agradable es toparnos con personas sencillas, ¿verdad? Yo me he topado con personas que tienen de qué gloriarse, tienen de qué jactarse. Pero miren mis hermanos, a veces la gente que apenas si tienen la que más es fanfarrona. La gente que apenas tiene la que más se gloria. Mientras que, y por eso alguien escribió, y les he comunicado ese pensamiento en algunas oportunidades, que dice ese pensamiento: hay gente tan, pero tan pobre que lo único que a veces tiene es dinero, ¿verdad? Porque lo único que tienen es dinero. Pero estas riquezas, estas vestiduras que estamos hablando, que tienen que ver con nuestro interior, son las que debemos nosotros de buscar para podernos arropar con ellas. Y no solamente ser arropados, sino que poder manifestar realmente, porque esto es un estilo de vida. El poder proceder como estamos viendo, de entrañable de misericordia, actuar con bondad, actuar con humildad, eso es un estilo de vida. Y aquí estamos viendo acerca de lo que es la humildad. Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Pero vayamos más adelante. Vayamos a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Acá el apóstol Pablo está tratando precisamente el tema del atuendo, el tema del vestido. Pero el apóstol Pedro va más allá, al igual que el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pedro trasciende más que un vestuario físico, más que un atuendo material. El apóstol Pedro va acerca de aquel atuendo interior con el que debemos de vestirnos, con el que debemos de arroparnos. Dice aquí: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pero el verso 4 dice: sino el interior o el interno, el del corazón, dice, en el incorruptible ornato de un, ¿qué dice? De un espíritu afable y apacible. Dice que es de grande estima delante de Dios. Oiga, mis hermanos amados, es que Dios espera de nosotros que en nuestro interior podamos nosotros arroparnos dice, de un espíritu afable y apacible. Cuando hablamos acerca de lo que es afable, yo estaba buscando una definición y dice que afable es el adjetivo
con el cual se denomina a la persona con la que se puede, escuche esto, con la que se puede tener una conversación y un trato agradable y cordial. Vea qué impresionante, una persona afable es aquella persona con la que usted puede tener ese trato entonces, o esa conversación que va a ser agradable y va a ser tan cordial, ¿verdad? Pero qué desagradable es poder tener contacto o un acercamiento con alguien que no es nada agradable, ¿verdad? Que sus acciones realmente crean una atmósfera negativa. Y alguien afable es aquella persona que es mansa, dulce, agradable en la condición y en el trato. Oiga, qué precioso esto. La persona apacible es una persona mansa, dulce y agradable en la condición y en el trato. Tiene buen temple y es una persona tranquila, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver como lo acabamos de ver ahí en Pedro. Dice ahí en Pedro, que acabamos de leer el texto, dice, sino el interior del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es entonces de gran estima delante de Dios. Tenemos que vestirnos, mis hermanos amados, con esa sencillez, con esa humildad que Dios espera de nosotros, que como cristianos, entonces solo termino acá, que como cristianos podamos vestirnos de este ropaje. Aquí continúan otras características más que el apóstol Pablo nos presenta acerca de la mansedumbre, acerca de la paciencia y acerca de vestidos del amor como vínculo perfecto. Pero lo que hemos visto, mis hermanos amados, por lo menos estos tres vestidos, para podernos vestir como escogidos de Dios, lo podamos poner en práctica. Porque qué agradable es poder ver a una persona bien vestida, ¿verdad? Bien trajeada. Pero, ¿cómo nos estamos vistiendo nosotros en nuestro interior como cristianos? ¿Cómo nos estamos arropando con ese vestuario que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros? ¿Cómo nos estamos nosotros engalanando en nuestro interior? Eso es lo que queremos comunicar a través de esta palabra, que usted entonces pueda vestirse precisamente con esas ropas que Dios ha preparado para usted, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, ¿sí? De mansedumbre, de paciencia, de amor, y todo el resto que continúa ahí, que el apóstol Pablo está tratando. Entonces, pidámosle al Señor que podamos cada día poder manifestar un estilo de vida diferente al que en otro tiempo teníamos, o un estilo de vida al que podemos ver allá afuera que la gente procede, ¿verdad? Porque hay gente que procede de una forma negativa. Que Dios nos ayude, mis hermanos amados, a llevar una vida que pueda ser precisamente agradable y acorde a la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que nos ayudes a vestirnos, Señor amado, y a dar testimonio precisamente que somos hijos tuyos, que somos escogidos tuyos. Ayúdanos, Señor amado, para que el ropaje que se pueda encontrar en nuestro interior pueda ser manifiesto a través de nuestras acciones, pueda ser manifiesto a través de nuestro estilo de vida. Ayúdanos, nuestro buen Dios, para que cada día podamos poner en práctica tu palabra y que cada día podamos manifestar, Señor amado, que somos hijos e hijas tuyas, que podamos, donde quiera que nos encontremos, que podamos dar a conocer, Señor amado, que tú nos has redimido, que tú nos has transformado y que hoy nosotros manifestamos la obra que un día hiciste en nuestros corazones, dando ese cambio, dando esa transformación a nuestro estilo de vida. Permítenos, Señor, que podamos ser testimonios de la obra maravillosa que tú has hecho en la cruz del Calvario. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
a quien es toda la gloria en esta noche por los siglos y para siempre, Señor. Amén y amén.